Hermanos, buenas tardes. Bueno, estamos aquí otra vez, de acuerdo a algunos propósitos que nos hemos trazado, y gracias a Dios que nos ha permitido otra vez planificar un estudio, y hasta ahora aquí estamos. Vamos a pedirle a Él que, así como nos ha permitido estar aquí, podamos aprovechar la oportunidad. Vamos a pedirle que nos dé la sabiduría y la disposición para prestar la atención necesaria a su palabra. Padre amado, te doy gracias por permitirnos, Señor, otra vez estar en este lugar. Gracias porque tú has cuidado de nosotros. Gracias por darnos la fuerza, el ánimo, la disposición y la decisión de sacar este tiempo, reservar este tiempo para, junto con otros de tus hijos, Señor, congregarnos y dedicarnos al análisis, al estudio de tu palabra. Reconocemos, Señor, que ese es el alimento que tú has provisto para nosotros, y reconocemos también que el Espíritu Santo es el que puede hacer que esa palabra, ese alimento funcione en nosotros. Por lo tanto, rogamos que sea Él, teniendo control de nuestras mentes, que nos permita, Señor, tener claridad de lo que tú quieres comunicarnos en esta hora, y que tu palabra corra y sea glorificada en nosotros. Pedimos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos dediquemos a prestar atención a tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas, por favor, en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Y como pueden ver ahí proyectado el título, el tema es las generaciones en la Biblia. Vamos a hablar de pronto como una introducción, porque este es un tema bastante extenso y quería hacer un resumen general, pero viendo la importancia que tiene el tema y la necesidad que nosotros tenemos con respecto a esa temática, he decidido de pronto hacerlo en varias presentaciones, pero hoy quiero que hagamos una introducción general. De todas maneras, el material está ahí. Vamos a tratar de desarrollar hasta donde el Señor tiene según su plan. Yo le estoy diciendo lo que yo tengo en mente, pero el Señor, Él hace lo que se ha trazado, y a veces nos permite ver qué es lo que se ha trazado y seguimos ahí. Pero vamos a hacer una introducción general, y les pido por favor que se esfuercen un poquito para prestar atención, porque algunas de las cositas que vamos a estar tocando, que son de genealogías y otros daticos ahí, requiere bastante atención, pero son muy útiles en el contexto del entendimiento de las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y esto lo digo porque nosotros pasamos por estos textos que vamos a leer y no nos detenemos mucho. Pero cuando ustedes ven esos textos tienen una cantidad de cosas que se repiten una y otra vez. Y hemos dicho aquí que cuando la Biblia repite una cosa varias veces, eso indica que Dios está dándole un énfasis a eso. Y aquellos a quienes está dirigido ese escrito deben asumirlo como tal. Es decir, Dios me está diciendo esto una y otra vez. Esto tiene que tener una importancia para mí, para que Dios se tome tanto tiempo y tanto espacio y reiteradamente en comunicarme eso que está ahí. Sin embargo, son asuntos de nombres, son asuntos de fechas, son asuntos de números, pero que cuando lo veamos un poquito a profundidad nos vamos a dar cuenta de la importancia que eso tiene para nosotros en el estudio, en el análisis de la palabra. Entonces, vamos a leer de manera antífona el capítulo 5 del libro de Génesis. Génesis en el capítulo 5. Y vamos a leer de punto a punto, o sea, punto aparte o punto seguido. Pero donde encontramos un punto, hacemos el cambio para que leamos las ideas completas. De manera antífona, Génesis capítulo 5.
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que engendró Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien. ¿Cuántas veces se acuerdan que han leído ese texto? Y sí, han detallado varias cosas que se repiten ahí. Tuvo hijos e hijas. Vivió, engendró, y después que engendró vivió tanto, y después murió. Eso se dice una y otra vez en ese contexto. Y donde eso está registrado, cerca de la creación, cerca del pecado, cuando uno ve todo eso y cómo se va desarrollando, uno va teniendo un poquito de amplitud y claridad de por qué se repite eso con tanta frecuencia. Pero vamos a entrar al temático. Vamos a primero hablar un poquito de lo que es generación a nivel general. Generación puede hacer referencia a la gente que vive en un ciclo, un grupo de personas. El grupo de personas nacidas aproximadamente al mismo tiempo puede hacer referencia a gente de un tipo o forma particular de ser, con una cierta implicación a unas cualidades que se van heredando, sean buenas o sean malas. Por eso se habla de una generación justa, una generación impía o generación del malo, algo así se presenta en las escrituras. También puede ser usada para hacer referencia a una raza o una clase.
distinguida por características comunes, y eso por general cuando se usa es para hacer referencia a algo malo. Eso cuando Cristo habla de esta generación mala, pero habla de un grupo de personas en particular, así se usa también. Se puede usar como las personas que ocupan un periodo de tiempo, y dicen, no, la generación, la que nacimos nosotros. Se habla también de una edad, eso de una era, y también una de las definiciones que tiene es que hace referencia a la fuente o el origen de algo. Por eso se traduce a veces como una descendencia, progenie, linaje, raza. Y en el contexto nuestro nosotros hablamos de promociones, y es algo como eso, ¿no? La promoción con los que estudiamos juntos, o la generación mía con lo del colegio, la generación mía del barrio, o de los primos. Ese es un grupo que se levanta junto y van asimilando cosas del entorno, se van desarrollando con cuestiones que están expuestos a las mismas cosas, y sea bueno o sea malo, ellos se van desarrollando como una generación que está teniendo algunas influencias particulares en el tiempo de vida donde están desarrollándose. En el contexto del sistema donde estamos, en el contexto del mundo, hay unas clasificaciones. Se hablan de la generación y lo tienen con los nombres del alfabeto, la Y, la generación Z, la generación milenio. Hay una serie y tienen características por vamos a decir, el tiempo en que esas personas nacieron. Algunos que nacieron cuando no había celular, algunos que nacieron en el contexto de la guerra, algunos que nacieron ya con celular, y ellos, bueno, tienen una característica particular. Así se estima y se estudia, vamos a decir, en el sistema donde estamos en el mundo. Así se estudian y se evalúan y se proyectan hacia esas generaciones teniendo en cuenta esos aspectos. Eso tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas, pero nosotros nos vamos a meter en esa área. Nosotros vamos a ir a lo que presentan las Escrituras en el contexto del término a que hace referencia y qué utilidad tiene eso para nosotros. Entonces, esta frase o este comentario aquí de manera fundamental: a través de la historia bíblica se ve una línea de descendencia escogida por Dios. Esa línea de descendencia va de generación en generación. Recuerden que en las Escrituras se hablan de aquellas personas que creen en Dios, esas personas que están inclinadas hacia Dios, y esos que están rechazados o que rechazan a Dios. Desde la perspectiva de Dios, nosotros vemos en las Escrituras que Dios dice él amó a Jacob y aborreció a Esaú. En la Biblia se habla de que los dos primeros nombres de los hijos de Adán, ¿recuerdan? Caín y Abel. Uno por una línea, otro por otro. Así se va dando. Pero Dios va enfatizando en el Antiguo Testamento que hay una línea que está inclinada hacia Él. En el contexto de nosotros estamos convencidos que nosotros hacemos parte de esa línea, porque hacemos parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel, una nación que Él escogió, y va a tener un tratamiento especial o particular con Él. Bueno, en ese contexto nosotros nos vamos desarrollando y hacemos parte de esta generación. En el contexto generacional, nosotros hacemos parte de una generación que es nuestra familia, hacemos parte de una generación en la congregación, hacemos parte de una generación donde trabajamos, en la empresa, hacemos parte de una generación donde vivimos con las personas, los vecinos y todo eso, y uno dice, no, yo me levanté con él, estudié con él. Eso está en todos esos contextos. En alguna de la información que estamos mandando por WhatsApp, estamos diciendo que nosotros influimos y somos influidos por las personas a nuestro alrededor en la generación en la cual estamos. Desde la perspectiva nuestra como creyentes, nosotros debemos impactar, influir a razón de la posición como hijo de Dios, porque de acuerdo a lo que vamos a ver, eso es lo que Dios hacía, llamaba a algunos para impactar a otros, sea grupo completo o personas en particular en determinadas generaciones. Entonces, lo que quiero que tengamos en mente es que lo que está registrado en el transcurso de lo que se presenta aquí en el libro del Génesis, hablando de las generaciones,
Eso nos permite a nosotros enfocarnos en el lugar donde nosotros estamos, cómo demandaba o qué demandaba Dios en cada momento, a cada generación, aquellos que confiaban en Él, que lo reconocían, qué era lo que Él demandaba de ellos y qué era lo que pasaba con aquellos que se desviaban en lo que Dios estaba buscando de ellos, cuáles eran las consecuencias y los beneficios de aquellos que estaban inclinados a lo que Dios tenía. Todo eso Dios lo va a calificar como generación. A veces lo califica a nivel general y Él termina resaltando: esta generación es buena, esta generación hace esto. Y eso estamos diciendo en algunos de los datos que estamos mandando, que Dios ve qué es lo que está pasando y Él lanza su opinión con respecto a eso. A mí me llama la atención que cuando se habla de Job, Dios le dice a Satanás: ¿no has observado a mi siervo Job? Y comienza a decir: este hombre es así, así, así. Una opinión de Dios con respecto a un hombre en una generación particular. Eso quiere decir, así como se habla cuando se habla con Noé, que Dios está observando, está mirando qué es lo que uno hace, está observando a nivel particular y tiene su concepto y lo emite según lo que dicen los textos en estos momentos, porque la Biblia habla de que Él no sabe decir, lo que bendecir es hablar bien, pero Él está observando esas cosas, sea por grupos o sea por personas en particular. Pero aquí hay unos detalles que vamos a ir viendo, pero para que tengamos la idea clara aquí con respecto a esto de la generación, uno de los énfasis que vamos a estar haciendo es este: Dios trabaja entre los seres humanos por generaciones. Pueden ser creyentes, pueden que no sean creyentes. En las Escrituras se presenta más énfasis con respecto a los llamados o a los que son creyentes, pero la Biblia enfatiza bastante desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Aunque sea, la Biblia aún habla de 1000 generaciones. Hay veces se usan unos números con respecto a eso para hablar de algo, para decir que por siempre o eternamente. Y nosotros entendemos, si lo tomamos desde la perspectiva de un padre, decimos: no, mi papá es la primera generación. En el caso mío, listo. Después viene la segunda generación, es el hijo. La tercera generación, con respecto a ese padre, se constituye el padre en abuelo. Abuelo en la tercera generación de aquel de quien vino él, o a quien ejempló el primero. Y la cuarta generación, nosotros lo vemos así. Entonces, padre, hijo, nieto y bisnieto. Padre, abuelo y bisabuelo. En la Biblia se habla más. Nosotros tenemos experiencia de personas que hay que son tatarabuelos y todo eso, pero no vamos a detener en eso. La Biblia enfatiza mayormente en cuatro generaciones, mayormente. Se habla de más que eso, pero es así. ¿Qué es lo que quiero? Miremos ahora de esta manera: primera generación, el bisabuelo; segunda generación, el abuelo; tercera generación, el padre; cuarta generación, el hijo. Cada generación tiene su responsabilidad, como padre o como hijo, pero ahí se puede interactuar en 4 generaciones. Es normal que usted pueda estar sentado en algún lugar con su abuelo, con su bisabuelo, con su hijo y usted. Y ahí puede uno interactuar, hacer relación. Pero cada una de esas generaciones tiene una responsabilidad particular y va a dar cuenta por eso en particular, pero tampoco nos vamos a detener mucho en eso que se presenta ahí. Lo siguiente es un cuadro que envié y es lo que tenemos aquí en este texto, y es donde quiero que nos detengamos un poquito más, porque como le estaba diciendo, esta es una de las cosas que más se repiten aquí y es fundamental, las frases que se repiten ahí. Es más, cuando ustedes vayan a su casa, y este cuadro lo vamos a pasar así en las diapositivas para que usted lo repase una y otra vez. ¿Por qué Dios está repitiendo esto y esto y esto otro? Ahí, al principio de las Escrituras, al principio de la caída y a razón del pecado, vamos a decir, que es lo que está ahí previo o el contexto más cercano. Pero entonces, el título de las 10 generaciones desde Adán hasta Noé. En los primeros capítulos del Génesis, nosotros vemos que no se dan tantos detalles de muchas cosas.
pero hay cosas que se enfatizan. Entonces debemos detenernos en eso que está enfatizado y no ponerlo tanto a hacer postulados o a pensar o a decir ahí pasó esto así, cuando eso no está escrito, que es lo que hay mucha gente y muchos comentaristas que tienen más comentarios de los capítulos 1 al 11 que del resto de la Biblia. Y la mayoría de las cosas son especulaciones, porque como no hay cosas que Dios no dijo ahí, ellos entonces comienzan a divagar y decir, esto fue esto así, esto asado. Y no es que sea malo hacer esos postulados. El asunto es cuando se descuida lo que está escrito por ponerme a desarrollar lo que no está escrito. Eso no tiene sentido. Yo debo detener y concentrarme en lo que está escrito y no gastar tanto tiempo en las cosas que no está dicha. Porque de otra manera Dios lo hubiera revelado, lo hubiera dicho. ¿Para qué entonces detenerme tanto tiempo en lo que Dios no ha dicho y estoy descuidando lo que Él ha dicho? Entonces nos detenemos más en lo que Él ha dicho, y lo que ha dicho reiteradamente con más razón. En este entonces, la explicación del cuadro tenemos en la parte izquierda, porque es las generaciones, y ahí está en la lista. La segunda línea habla del día o el año en que nació, el que hace parte de la lista. Después viene la segunda columna, la tercera columna, el año en que murió. Y viene esa línea ahí, en números, está en negro, esa línea horizontal, que es una línea del tiempo. Eso pensando en que Dios creó a Adán en el año 0. Y después que ya había creado los cielos y la tierra y había organizado otras cosas. Pero eso para que tengamos ahí. Entonces, lo que vamos a ver ahí es el transcurso casi de 2 milenios. Porque vamos a llegar hasta el año 2006. Y eso se relata en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Y comenzamos aquí. Generación. Entonces, cuando se nació, cuando murió, y está la línea esta del tiempo, como hemos dicho. Antes que eso llegue a su fin, aparece lo que es el diluvio universal. Eso marcó la historia y estamos marcados por el diluvio. Eso dividió la existencia del ser humano, dividió aún la forma de vida y todo. Después viene lo que es la muerte de Noé, que según los análisis y vamos a decir, las cuentas que se sacan por los números de años que presentan ahí, eso está sumando 2006 años. Todos esos números que están ahí no son inventados, todos esos números están ahí. Que vivió, nació en tal año y murió en tal año, todo eso, y vivió tantos años, todo eso, esos números están sacados, las cuentas de lo que están aquí, en lo que ya leímos. Y otra vez, nos vamos a tener en los énfasis ahí. De pronto, como es repetitivo, yo pudiera sacar una sola cosa y presentar la idea central. No, pero si Dios lo está diciendo una y otra vez, porque debemos leerlo una y otra vez. Y si está escrito una y otra vez, debemos hacer la explicación una y otra vez, aunque allá está, pero yo voy a explicarlo otra vez aquí, porque eso es lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estamos hablando de aquí de un tiempo de 2000 años hasta la muerte de Noé. Y comenzamos, Adán. Miren los versículos 3 al 5, ahí se da la información con respecto a Adán. Y ahí, lo primero que se dice en el versículo 3, ¿qué es lo que dice el versículo 3, la primera parte? Bueno, vivió Adán. Entonces, él nació, vamos a decir que nació porque fue creado por Dios en el año 0. Y después va a decir que él vivió 930 años. Pero cuando él tenía 130 años de haber sido creado, dice que, ¿qué fue lo que pasó? Engendró un hijo, y ese hijo fue Seth. No fue su primer hijo, recuerden que ella tenía varios. Estamos hablando de una persona que tiene ¿cuántos años? 130. Adán no fue creado como un niño, sino que fue creado ya como un adulto, como un hombre. A Noé, después que fue creada Eva, puesta su
su lado, se le dio la orden de procrear y llenar la tierra. En esos momentos, en ese tiempo, la fertilidad de la mujer y la fuerza del hombre, eso iba a desarrollarse rápido. Entonces, eso para que tengamos en cuenta, porque está la pregunta de dónde sacó Caín la mujer. Pero aquí estamos hablando de una persona que a los 130 años dice que engendró a Set. Otra vez, no fue el primero que engendró. Y si él, cuando fue creado, ya fue creado con la capacidad de engendrar, y Eva fue creada con la capacidad de concebir, y con toda la facilidad que había en ese momento, porque Dios las cosas estaban bastante favorables, y la orden de llenar la tierra, pues ellos tendrían que tener bastantes hijos ya hasta ese año 130. Eso es para que tenga un poquito de información de esas preguntas que hay. Porque la pregunta que dice aquí que Caín se fue para tal parte y allá se casó, salió eso. La Biblia no da detalles de eso, pero cuando uno ve este tipo de cosas, uno se da cuenta, y todo lo que se da allá por la favorabilidad en todos los contextos de la creación. Eso es posible. Después más adelante vamos a ver en el contexto de otros cómo se desarrolla, pero eso para que tengan un poquito de idea. Entonces, lo que resaltamos aquí son esas personas que van en la línea directa hasta llegar al Señor Jesucristo, porque estamos diciendo que hay una línea en el tiempo de una descendencia que Dios escogió. Recuerden que los primeros dos nombres de los dos hijos de Adán que se nombran es Caín y Abel. Caín mató a Abel y Caín se fue. Pero ¿qué dice aquí? Que en el capítulo 4 que conoció Adán a su mujer, y la cual concibió un hijo que es Set, y este vino a reemplazar a Abel, y a través de Set viene esa línea. Y después va a decir entonces un descendiente de Set, después descendiente del hijo de Set. Eso va de generación en generación. Cuando ustedes vean eso en Mateo capítulo 1, que comienza a dar la genealogía hasta llegar a Adán, de dónde viene Jesucristo, dice desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación son 14 generaciones. De la deportación hasta Cristo son 14 generaciones. Y eso está viendo que Dios está llevando una línea genealógica de generación en generación en lo que Él se ha propuesto. Entonces, en el contexto nuestro familiar, en cuanto a la fe, eso no es diferente. En el contexto congregacional, que es otro dato aquí, nosotros en la congregación donde estamos, esta congregación tiene su historia. Y aquí, si usted tiene más de 20 años de estar aquí, usted se considera en una generación cuando fue niño aquí, cuando fue joven y cuando fue adulto, y uno dice, no, en la generación nuestra de la juventud nosotros hacíamos esto y todo. De pronto los adultos dicen, no, cuando aquí este templo se hizo cuando yo estaba aquí, yo participé, yo abrí arena y cosas así, haciendo alusión a lo que aquello de lo cual uno hizo parte y que puso su grano de arena por pertenecer a una generación que decidió hacer algo en esta congregación. Y de pronto aquellos que dicen, no, esas personas que están aquí son nuevas, porque en esa época nosotros sabíamos evangelizar. La generación de esa época era una generación evangelista. Otros no, que la generación de esa época era una generación que se concentró en embellecer esto o algo así. Todo eso está en el contexto de las generaciones. Ahora, eso es para que sepan la línea que está establecida. Entonces, engendra a Set a los 130 años. Y después dice el texto, que dice, versículo 4. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Después que engendró a Set, él vivió ¿cuánto?
800 años. Entonces, 130 desde que nació hasta que engendró a Seth, y 130 y 800 después de eso son los 930 años. Después va a decir que él, fueron sus días 930, fueron sus años 930 años y murió. Y vamos ahí, porque eso es lo que se va a decir ahí otra vez. Con eso podría ser suficiente, porque eso se hizo con Malaleel, Noeto y etcétera, y podemos decir eso, pero Dios está repitiendo. Y presten atención al asunto, porque lo que se está desarrollando aquí, eso está amarrado, por ejemplo, con eso que se dice en la caída. Recuerden cuando las consecuencias de la caída, que dice, cuando Dios le dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Aquí esto se repite, recordando que esto estaba dicho. Y uno va desde aquí, ve hasta allá, porque esas fueron generaciones que, como vamos a ver, había un promedio de edad como de 1 milenio. O sea, el que menos vivió 777 años. Pero a pesar de todo lo que había en ese, que era favorable para la vida, no, las pocas enfermedades, la pureza del aire, todo ese tipo de cosas que a veces uno dice, no, que por eso era que duraban todo ese tiempo. Esas fueron condiciones que Dios puso, pero ellos vivieron eso porque Dios decidió que iban a vivir eso. Porque Dios puede hacer que yo viva un milenio en todos los desastres de contaminación que haya, porque Él es Dios. Entonces no le puedo dar la razón que fue por esto, otro. Vamos a decir que esa fue una condición que Dios estableció, pero si eso no estuviera en la condición, Dios no es capaz de hacer que esa persona dure un milenio en medio de toda la contaminación. No puede ser. Solamente que ahí es donde le estoy diciendo que hay personas que comienzan a argumentar cosas que no están dichas, porque eso no está dicho. Y enfatizan más eso que lo que está dicho. Aquí lo que se está enfatizando es que todos vamos a morir, independientemente de los años que podamos tener. Eso sí lo está enfatizando ahí una y otra vez. Aquí se está enfatizando que nosotros vamos a ser parte de una generación donde vamos a procrear. Eso es lo que está diciendo una y otra vez. Y se está diciendo que se va llevando de una generación a otra unas cualidades, unas características, porque ahí se está repitiendo de esa manera. Entonces, 130 años engendró a Seth, más 800 años, y dice ahí, engendró hijos e hijas. Entonces, eso era fácil, era favorable y era una de las tareas llenar la tierra. Cuando, recuerden, y eso de pronto no lo vamos a tocar hoy, pero después que salen del arca, después del diluvio, comienzan entonces a poblar nuevamente la tierra, porque ¿cuánto había en ese momento? Habían 8, y había que comenzar de nuevo con esos 8, y eso también fue favorable para la extensión, así como fue aquí. Entonces cuando uno ve esas cosas así, bueno, Dios está, y cuando lleguemos ahí vamos a ver las mismas cosas que engendró Noé, y tuvo 3 hijos, 500 años, y Can engendró a fulano y vivió tanto tiempo y murió. La misma idea, el mismo énfasis, que está una pareja para procrear, criar los hijos, y el recuerdo va a morir. Seguimos. 930 años y murió. Entonces Seth, él nació en el año 130, desde el día 0 cuando Dios creó a Adán. Esa es la línea del tiempo. Entonces, cuando nació Seth, tenía Adán 130 años. Seth murió en el año, teniendo esa línea del tiempo, en el año 1042. Entonces, Seth, cuando tenía 105 años, ¿qué dice el texto?
engendró a Enos. Y después que engendró a Enos, dice que vivió 807 años. Entonces, 105 y 807, él vivió 912 y murió. Nosotros, en el mismo énfasis, ¿cuándo? Ahí vemos que algunos murieron un año suficiente en esa época, otros con pocos años, pero es el mismo énfasis. Y fijemos eso en nuestra mente. Ya después que se cría, después que se hace lo que hay que hacer, lo siguiente que viene ahí, murió. Cualquiera de nosotros, ese es el énfasis. Otra vez, Enos. Y aquí los textos no están dando mayor claridad. No dice la cantidad de hijos, no dice cuántas hembras, cuántos varones, no dicen cuál era la forma de crianza. No, esa cosa está oculta ahí. Pero se está reiterando lo que Dios quiere reiterar. Entonces, Enos, él nació en el año 235, desde el día 1 de la creación de Adán, y murió en el año 1140 después de la creación. Después de la creación de Adán. Sí, porque el punto de referencia es la creación de Adán. Entonces, Enos, de 90 años, engendró a Cainán. Y después que engendró a Cainán, dice el texto que vivió 815. 815 y 90 son 905 años y murió. Cainán, la misma cosa. Él nació en el año 325, en la era de ese momento, después del nacimiento de Adán, y murió en el año 1235, teniendo la línea del tiempo desde el nacimiento de Adán. Cuando tenía Cainán 70 años, engendró a... Y después que engendró a Mahalaleel, él vivió 840 años. 840 y 70 años son ¿cuánto? 910 y murió. Mahalaleel, en el año 395, y murió en el año 1290, teniendo otra vez la línea del tiempo del año 0, cuando fue creado Adán. A los 65 años, Mahalaleel, miren que ya se ve la diferencia entre Adán y Mahalaleel, mitad de edad cuando él. Entonces, para que tengan una idea. Y otra vez, si Adán podía ya, cuando Dios le dio la orden, de inmediato, no iban a esperar, no iban a planificar, de inmediato. A los 65 años, Mahalaleel engendró a Jared. Y después que engendró a Jared, vivió 830. 830 y 65 son 895 años y murió. El mismo énfasis. Jared, el año 460, y murió en el año 1422. Cuando tenía 162 años, engendró a Enoc. Todo eso es lo que está registrado en los textos. Recuerden, todo eso es lo que está registrado en los textos. Entonces, allá arriba, aquí están estos números. Este 235 es la suma de 130
más 105. Esa es la línea del tiempo. Que se está, como Adán fue creado aquí en el año 0, y a los 130 años engendró a Seth. Entonces Seth engendra a los 105, entonces se va sumando hasta que llegue, y eso es lo que nos da este número que está acá. Pero estoy diciendo, no son números inventados, eso es lo que es la cronología que está ahí en el texto bíblico. Hay otras personas que hablan de que la edad de la tierra y la edad del hombre, esos son miles y miles de millones de años y una cantidad de cosas. Algunos comienzan a especular de que si ahí se está hablando de años o de milenios, o que si se está hablando de días, o si se está hablando de semanas, si se está hablando... Hay una cantidad de cosas de esas. Nosotros no nos vamos a poner en eso, sino lo que está ahí. Ahí se está hablando de años y se está hablando con números precisos. Es más, en la contabilidad de los diferentes calendarios, eso, así estamos. A nivel mundial se tienen en cuenta esos datos, pero cada día se ha querido de pronto como desvirtuar lo que está escrito ahí. Entonces, y una de las cosas por la cual estamos enfatizando esto, porque esto se está en muchas partes, en universidades y colegios, se está promocionando algo diferente. E independientemente de lo que las personas puedan decir, los textos están diciendo lo que están diciendo. Y Dios está enfatizando lo que Él quiere enfatizar en ese momento. Y nosotros deberíamos aceptar lo que Él está enfatizando. Entonces, todo, como estoy diciendo, la cuenta de todo esto es lo que está aquí. Eso es la suma hasta que nos lleva al número donde al final nos vamos a dar cuenta cuál es la cifra completa. Entonces, Jared a los 162 años engendró a Enoc y vivió, después que engendró a Enoc, 800 años. Por tanto, 162 y 800 son 962 años y murió. Enoc nació en el año 622 y murió en el año 987. Pero ahí no podemos hablar de que murió, porque él no murió, él fue traspuesto. Cuando él tenía 65 años, engendró a Matusalén. Y ahí está el que fue traspuesto, salió de este mundo con menor edad en esa época, engendró al que tuvo más años de vida en esa época, que fue Matusalén. Entonces, cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén, y después de eso vivió 300 años. Entonces, 365 son 365 años, y el texto dice, le llevó Dios. ¿Fue traspuesto o le llevó Dios? Entonces, Matusalén, en el año 687, del año 0, después que con el nacimiento o la creación de Adán, él nació en el año 687 y murió en el año 1656. Miren, 1656 es la cifra que está aquí. Y aquí, ¿qué es lo que pasó? El diluvio. Eso indica que él murió en el diluvio. Cuando saquen las cuentas, ustedes repásenla otra vez. Eso indica que él murió en el diluvio. Cuando Matusalén tenía 187 años, engendró a Lamec. Y después que engendró a Lamec, él vivió 782 años. Y fue el que más vivió, porque 782 y 187 son 969. Y, como todos los demás, murió. Mire, los énfasis hay al final, y murió, y murió, y murió. Eso también está hablando de el juicio que Dios le dio al ser humano. Y se está enfatizando que eso es lo que le espera a todos. Y nos lleva también al principio. Y más adelante, cuando veamos algunas conclusiones con respecto a esto, ubicaremos algunas cosas. Lamec, en el año 874, después que Adán fue creado,
nació y murió en el año 1651. Y él, cuando tenía 182 años, engendró a Noé. Después que engendró a Noé, vivió 595. Tuvo hijos e hijas y murió. Este fue el que menos vivió, hablando de salir por muerte, 777 años. El otro aquí, Noé, él nació aquí, y aquí está la línea esta para hacer referencia que es el último que está ahí. En el año 1056, después que nació o que fue creado Adán, y murió en el año 2006. Esas cuentas se suman después con lo que dice en Génesis capítulo 10, capítulo 6 y 7, y el capítulo 9, donde se dice que se habla de Noé, que a los 500 años engendró. Él tuvo 100 años para construir el arca, entonces son 600 años que viene el diluvio, y después del diluvio él vive 360 y pico, que es lo que da ahí. Todos esos números están ahí. Por eso estamos diciendo que desde el año 0 en que fue creado Adán hasta la muerte de Noé hay precisamente 2006 años, con todos los números de los que estamos hablando aquí. No son números inventados, es una calculadora y los números que están ahí, lo que nos lleva a esa suma son 2000 años. A los 500 años él engendra y vive 450. Él murió de 950 años. Ahora miren algunos de los detalles. Hay cosas ahí en la Biblia, ni aquí casi ni en otras partes se da detalles de, por ejemplo, de Adán. No se dan tantos detalles de Adán. Los detalles de Adán están más relacionados con la caída y con la responsabilidad que él tenía y con las consecuencias del pecado que entró por medio de él, pero no se dan más detalles ahí con respecto a Adán. Pero miren, esa línea roja que vemos ahí, cuando usted la traza, todos los que están ahí, de ahí para abajo, pudieron haber convivido con Adán, todos esos que están ahí. Entonces usted dice, no, que Matusalén, el asunto es que no sabemos si estaban viviendo juntos, pero con toda la población en extensión. Pero estaba vivo Adán cuando Matusalén tenía más de 200 años. Entonces, Jared era joven, bonito, vamos a decir, perdón, Lamec. El que no lo conoció fue Noé, según esta línea. Y ustedes después tomen el texto, busquen una calculadora y hagan la lista, hagan las cuentas, pero tengan eso en mente, porque a veces algunos dicen, no, con Enoc, no, Enoc pudo haber dialogado. Entonces, las dudas que hay en el contexto de esto, las curiosidades es que la Biblia no registra que Dios esté tratando de arreglar las cosas y de pronto de recomponer en Adán. No, él tiene una línea por un descendiente de Adán. Entonces ahí, durante todo ese tiempo, después que él engendró a Seth, durante 800 años, la Biblia no dice que Dios estuviera haciendo algo con Adán. No da detalles de nada de eso. Tampoco nos dice si de pronto Seth, Enos, Cainán, todo eso que están ahí y los descendientes de ellos, cómo se dio ese proceso de que Adán estuviera explicando cómo fue la creación, qué era, cómo se manifestaba Dios, qué era lo que Dios hacía. No nos da detalles de esas cosas, porque Dios ha decidido enfatizar lo que Él quiere enfatizar.
Y con respecto a Adán, ¿qué ha enfatizado él? Que el pecado entró por un hombre y ese hombre fue Adán. Y cuando enfatiza eso, entonces enfatiza la necesidad y la importancia que tiene de tener cuidado con respecto al pecado. Porque así como a Adán se le delegó responsabilidad, todo lo que la Biblia dice aquí que yo debo hacer es una responsabilidad. Y yo soy otro Adán si no acato lo que él me está diciendo ahí. Y que no debo estar quejándome si de pronto no, y murió, no, porque eso es por razón del pecado. Y mientras más pasa el tiempo, desde allá por acá, el tiempo de vida es menor. Nosotros podemos hablar de generaciones, pero nosotros no tenemos una generación como vamos a decir, cualquiera de ellos de nos, que vivió 905 años. Figúrense cuántas generaciones hay en 905 años en esta época. Pero, otra vez, ¿qué es lo que Dios está enfatizando? Y a eso estamos apuntando, para que tengamos claridad en el contexto nuestro, de la generación a la cual pertenecemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y todo está relacionado con la relación que tenemos con Dios. O sea, ¿qué estoy haciendo con relación a la posición actual mía en lo que Dios dice, dónde estoy? En la casa, en la calle, en cualquier parte, en la congregación. Y mirar, soy un Adán, porque hasta cierto punto, miren, como estamos diciendo, Adán, que fue el primero y que tuvo el privilegio de ser creado por Dios, y según el texto dice que Dios lo formó, eso fue con sus propias manos, literalmente, pero que decidió darle la espalda, y la sentencia era que iba a morir. Entonces, tengan eso en mente. En el cuadro, cuando ustedes quieran ver eso también, quiénes pudieron haber convivido, qué temas hablarían con ellos, con Adán. No sabemos si estaban viviendo en la misma, vamos a decir, en la misma comarca, la misma ciudad, nación. No sabemos nada de eso. Pero sí, los textos y los números que aparecen ahí nos permiten trazar esta línea tal cual como está trazada ahí. La otra cosa, estamos hablando de esto de la línea roja. La otra cosa es la línea azul esta, que es lo que se presenta aquí hasta donde hemos leído. Y ahí ya va a marcar algo diferente, porque miren, y retomamos en lo que se dice porque hay comentarios extras que se dan. Los comentarios extras que se dan, uno está relacionado con Enoc. Y el comentario extra que se da con Enoc es que Enoc caminó con Dios. De los demás no se dice eso, ni del mismo Adán se dice en el texto eso, pero se está resaltando que hay una línea que Dios tiene y que esa línea que presenta ahí, el énfasis es alguien que está cercano a Dios. Y como estamos haciendo los comentarios por WhatsApp, este era un hombre que estaba, vamos a hablar que con Dios caminó Noé. Y la idea de eso es que está en la compañía, está influido mental, física y geográficamente por Dios. Es decir, los lugares, las palabras y todo lo que hace es por influencia divina. Tanto así que Dios lo traspuso, o Dios lo llevó para que no hubiera muerte. Entonces, ese es uno de los comentarios extras que se presenta ahí. El otro comentario extra que se presenta ahí está relacionado con Noé, precisamente ya en lo último, y por eso trazamos la línea azul, porque ya viene una temporada donde Dios va a acabar con todo y como que va a renovar el mundo otra vez, porque estas generaciones allá de miles, de cientos de años, pareciera que las cosas no funcionan. Y de esa generación, el único que no vio muerte fue el que caminó con Dios. El único que no vio muerte. Entonces, oye, esto es pocas generaciones, mire, que quedó de ese pocas generaciones. Y entonces ahí dice el texto, porque habla de una especie de juicio, versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, ¿este qué? Nos aliviará. Las cosas estaban en desastre.
Y uno dice, con toda la cantidad de tiempo, de años que esta gente vivió, las oportunidades que pudieron haber tenido. Y a veces pensamos en eso en el contexto de lo que estamos enfatizando. Vivieron esto, hicieron esto y después murieron. Porque hoy en la vida, hoy la gente está pensando en vivir bastante. Y en la Biblia el énfasis no está en la cantidad de años que se vive. Porque si fuera así, Cristo nada más vivió 33 años. Y nadie ha hecho lo que hizo Cristo. No en 33 años, sino en 3 años, que es lo que registra la Biblia. 33 años de vida. Y si decimos 33 y si decimos de años sobresalientes, fueron 3, que eso es lo que registra la Biblia. Pero hoy personas pueden estar orgullecidas porque tiene 90 años. ¿Y qué? ¿Dónde está el legado? ¿Qué es lo que has hecho en esos 90 años? O en esos 70 años. Entonces no se trata de cuánto, yo puedo estar queriendo vivir, pero ¿qué? En el Nuevo Testamento se habla, lo que dice Pablo es, para mí el vivir es Cristo. La mentalidad de vida es. Entonces vemos aquí a alguien de quien se dice un comentario y no se usa el término del juicio, y murió. Eso solamente se dice de no. ¿Y por qué se dice? Porque no caminó con Dios. Y fue un hombre justo porque estaba con Dios. Y en eso estamos hablando ahí de unos, hemos dicho, de 1656 años, ¿no? 1056 años. Para no meternos todavía con Noé, que es el otro personaje que marca las cosas. Pero hablamos de una serie de generaciones. Hablamos de un grupo de personas que vivieron cientos de años, pero que Dios decidió acabar con ellos, destruirlos. Y el único que se salvó fue aquel que caminó con Dios. Y en el versículo 29, como estamos diciendo de Noé, cuando Lamec, él hizo una especie ahí de profecía. Cuando engendró a un hijo, él dijo, le llamó por nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Y después dice que todos estaban malditos por lo que había pasado. Y dice después el versículo 30, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y ahí dice todos los días, y entramos entonces a cuando entra Noé de 500 años. Pero miren, en el capítulo 9 es donde se dice cuántos años vivió. Entonces, de 500 años, ese fue el que tuvo descendencia a mayor edad. Y cuando ustedes ven lo que se dice en Noé, los textos que hablan de Noé, y eso también lo pasamos por el WhatsApp, que dice que era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Eso es en el capítulo 6, versículo 9. Entonces ya en un periodo diferente, con otra oportunidad, pero Dios tenía que purificar todo, y es cuando viene el diluvio. Pero ahí se salva solamente Noé. Y el texto dice que en las generaciones de Noé, versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y la idea de eso es que él era un modelo y nadie podía tacharlo, ni desde el más pequeño ni desde el más viejo. Todas las generaciones que podían existir, los menores que él, los mayores que él, veían una madurez en la vida de Noé. Y dice que el asunto fue porque este también caminó con Dios. Las dos ideas fundamentales están en eso.
El otro detalle que tenemos aquí, ustedes ven ahí lo que está en amarillo, y eso habla de la edad en que engendraron al sucesor sobresaliente. Eso fue lo que se está resaltando ahí. Una persona. Llega un momento en la vida de una persona, en el contexto de la procreación, que Dios va a levantar a alguien en esa persona, en la familia, para seguir con la línea que él tiene. Pero no nos vamos a detener tanto en eso, tampoco ahora. Y la otra cosa, que vamos a mirar aquí está relacionada con la muerte de Noé. En el capítulo 9, versículo 29, fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, eso es, miren la secuencia. Pero ahora continuamos con otra. Ya aquí estamos en el capítulo 11 y otra vez se presenta una línea del versículo 10. No vamos a detallar eso como estábamos medio detallando lo anterior, pero es la misma idea y Dios está plasmando las mismas cosas, solamente con una generación diferente. ¿Por qué? Porque ya Él acabó todas esas generaciones anteriores con el diluvio, solamente se salvaron 8 y Él va a poblar nuevamente la tierra con esos 8. Y comienza algo a estarse, a generarse algo nuevo. Y van a desarrollarse entonces generaciones y generaciones. Y cada uno de ellos van a ser evaluados de acuerdo a la cercanía que tienen con Dios. Y el compromiso que ellos tienen. Yo tengo cercanía con Dios. La generación que yo voy a engendrar debe tener esa cercanía. Eso es lo que siempre se va a promocionar ahí. Entonces, aquí vemos la genealogía, la cronología en línea escogida, de la línea escogida por Dios, desde Sem, hijo de Noé, hasta llegar a Abraham. Porque eso se va hablando así. Ya después viene una información, aquí no se da tantos detalles de estas personas, de los hijos debemos decir, de los nietos de Noé. Porque el enfoque ya es que Dios va a hacer un trabajo ya particular al escoger una nación, llamando a Abraham. Pero recordamos, aquí son 10 generaciones. Entonces están con el hijo de Noé, Sem, uno de los hijos de Noé. Aquí está el tiempo en que esos hijos o estas personas engendraron al primero de la línea escogida y el tiempo de vida que tuvieron. Después del diluvio, los únicos que vivieron más de 400 años fueron esos, los hijos de Noé. Ya después, los nietos y todo, ya la cosa comenzó a mermar. Que miren, cuando se llega a Abraham, se llega a 175 años. Y el tiempo no es tanto, estamos hablando como de 400 años. Mientras que allá en 2000 años vivían un promedio de 800 años, pero todo se va deteriorando. Y llegamos al énfasis otra vez: Dios trabaja entre los seres humanos por generaciones, y es la misma idea. Entonces, la línea ya primera, la línea segunda, y todo eso cuando ustedes lleguen a leer, está en Lucas capítulo, ese es el capítulo 2, cuando se habla de las genealogías, de dónde viene Jesucristo. Entonces, Jesús, y comienza desde Jesús hasta llegar a Adán. Jesús, hijo de José, José, hijo de fulano, hasta llegar a Adán. Aquí lo estamos haciendo de esta manera. Lo que pasó desde Génesis con Adán hasta Noé, lo que pasó desde Noé hasta Abraham, y viene el proceso ya con la familia de Abraham. Entonces,
Dios trabaja entre los seres humanos por generaciones. Primero, en el llamado para formar una nación. Eso hace un énfasis de un pueblo especial. Los argumentos, eso, y aquí sí va a haber información detallada. Entonces, ya de aquí en adelante, la información que ustedes van a ver en tiempo, hablando cronológicamente, esto es mucho más extenso. En la información tiene más información, pero cronológicamente son pocos años. Entonces uno esperaría que se de 2000 años, porque nada más un poquito de información, pero ya después de unos 500 años, 600 años, todos los detalles. Y entonces uno va analizando qué es lo que Dios va a enfatizar entonces de aquí para allá. Y vemos lo primero aquí. La primera generación, quedamos en Abraham. Miren lo que pasó con Abraham. Estamos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Otra vez viene, Dios llama a alguien en particular, le da detalles de qué es lo que Dios quiere. Y después debe seguir eso. Todo eso uno lo va retomando. Es casi lo que pasó en Génesis con Adán. Digo, bueno, aquí está esto, tienes que labrar. Las órdenes, los oficios son diferentes, pero las órdenes vienen de Dios. Eso deciden o no. Si pensamos en lo que se le dijo a Jonás, lo mismo. Dios ya me va a hacer esto, pero viene y coge para otro lado. Y todos los juicios vienen por evadir lo que Dios está diciendo que debe hacer. Y va promocionando que todos los que se van desarrollando debajo de esa generación tienen la misma mentalidad y son rebeldes. Y de ahí que vamos a ver generaciones que Dios destruyó completamente en la antigüedad por estar retirándose de lo que Él tenía. Entonces, Él le dice: te vas a ir aquí y vas a ir donde yo te muestro. No le da con claridad qué es lo que va a hacer con él. Versículo 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el llamado de uno. Esa es la primera generación. Lo que se dice de Abraham, el otro detalle, porque eso ya va pasando y le va a decir a él: esto lo voy a hacer contigo y lo voy a hacer con tu hijo y después lo voy a hacer con el hijo de tu hijo, y eso va a seguir de generación en generación. ¿Qué dice el texto? El versículo 1 del capítulo 17 dice: Jehová le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, y viene, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué era lo que resaltaba de aquellos que sobresalían anteriormente en esas generaciones? Enoc, varón perfecto y justo. Noé, varón perfecto y justo. ¿Qué es lo que pide aquí? Asocíese conmigo. La misma idea, la misma historia. Y otra vez, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de nosotros? No es algo diferente. Es la misma demanda. Es el mismo Dios. Lastimosamente somos los mismos Adán. Decidimos coger otro rumbo. Y se van perdiendo los modelos que deben haber de generación en generación. El texto sigue diciendo aquí: pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que Dios va a hacer. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Y después dice: y tu descendencia después de ti, ¿hasta cuándo? En sus generaciones. Eso será un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En cuanto a ti, lo que yo te estoy pidiendo es que guardes mi pacto. Tú, tu descendencia después de ti, por sus generaciones. La misma historia de generación en generación, una dependencia de Dios. ¿Qué es lo que viene después ahí? La segunda generación. Abraham tenía que hacer ese trabajo.
Recuerden que Abraham tuvo un hijo que va a tener la línea, porque él tuvo varios hijos, pero Dios tenía su plan con uno en particular. Así como escogió a uno de Enos, a otro de Matusalén, a uno en particular. Siempre hay una línea en una generación. Entonces, en la segunda generación está Isaac. ¿Y qué es lo que le dice él a Isaac? Le dice en Génesis 26, 1 al 3: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Lo mismo que le dijo a la generación pasada, que era su padre. Yo te voy a parar un palo. Sin duda que Abraham le había dicho a Isaac detalle de qué era lo que Dios tenía, y parecía que te iba por otro lado. Sin duda que Isaac había tenido información de parte de su padre Abraham: oye, no te vayas a ir para allá, para este lado, por tal razón. Porque eso es lo que yo le había dicho, para dónde tenía que ir, qué es lo que tenía que hacer, y era toda su descendencia. Pero ahora, cuando él piensa ir para allá, para el lado de Abimelech, Jehová le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y dice el versículo 3: habita como forastero en esta tierra. Y vienen estos detalles: estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice. ¿Y por qué enfatiza eso? Y le dice el juramento que hice, porque ya Isaac fue instruido por Abraham sobre ese juramento y qué es lo que tenía que hacer. Y lo está desviando: vas para este lado. No, yo creo que Abraham te enseñó bien, no es para allá. Debes hacerlo de esta manera. Yo voy a estar contigo. Y eso, de generación en generación, es el mismo énfasis. A veces nosotros, en el contexto nuestro, nosotros nos quejamos de muchas cosas. Y una de las cosas que a veces de pronto como congregación enfatizamos, y que queremos que eso vaya de generación en generación. Por ejemplo, el usar el himnario. Personas que les gustan otras cosas, la pachanga y todos esos detalles. Pero de generación en generación nosotros usamos eso, y eso es útil, tiene un valor incalculable, y sobre todo lo edificante que eso es. Y todo el que llega dice: no, ahí es, toda generación de ellos son personas, una generación de himnario, de los signos, de cantar verdades, de alabar de cierta forma. Y eso tiene que ir de generación en generación. Estamos luchando para que todas las generaciones de nuestras congregaciones sean generaciones que estudian la Biblia, que leen la Biblia, y promocionamos eso. La gente se cansa en los estudios de la Biblia, pero es algo que Dios dice en su palabra, y es algo que no debe uno dejar perder. Pero se van levantando generaciones que eso no les gusta, y no se trata del gusto, es la responsabilidad que hay con respecto a eso que está, y es algo que debemos promocionar y que debemos defender, porque eso está establecido en las Escrituras. Y así podemos hablar nosotros de una lista de cosas que nos permite ver todo el análisis de estas cosas, de estas personas, estos personajes en esas generaciones que fueron manteniendo cosas que Dios decía que tenían que estar ahí, pero que al mismo tiempo ellos iban abandonando cosas que no debían abandonar. Y de ahí que ustedes van a ver en esa historia del Antiguo Testamento que le dicen: bueno, como hizo David tu padre. Pero ustedes van a tener, porque se apartaron y están siguiendo lo que hizo fulano tu padre, hablando de que fue malo. Ustedes van a ver ahí una lista de reyes que son malos, y otra lista de reyes que son buenos, y algunos que son regulares. Y esa medición está ¿con qué? Con lo que Dios había establecido. Lo que están ajustados a lo que Dios había establecido es una generación bien. Los reyes que están ajustados son una generación bien, y Dios los apoyaba, los respaldaba. Y eso tenía que ser de generación
en generación. Eso ustedes lo van a ver. Bueno, cuando han leído el Antiguo Testamento, eso es bastante detallado. La tercera generación, primero Abraham, segunda generación Isaac, la tercera generación Jacob. Se dice en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 13. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Entonces comienza a mira, yo soy el Dios de tu abuelo. O sea, yo estoy con ustedes de generación en generación. El Dios de Isaac, tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. Entonces ya llega el ti y a tu descendencia. Ahí están las 4 generaciones. En el contexto, ustedes van a ver que se está apelando a lo mismo. Dios llamó a Abraham y le dijo: ven y ve para esta tierra donde yo te mostraré. Vive ahí como un extranjero. Todavía eso no, pero en su momento eso va a ser tuyo y de tu descendencia después de ti. Abraham tuvo sus dificultades. Recuerden que Abraham, él hasta le exigió a Dios que le diera, y Dios le había dicho: si yo voy a multiplicar la tierra contigo, él estaba pidiendo que le diera un hijo. Pero ya Dios le había dicho qué era lo que iba a hacer. Dios iba a cumplir esas cosas, como siempre lo ha hecho. Pero aquí vemos a Abraham, Dios le da la promesa de esa tierra. Cuando se habla de Isaac, le dice lo mismo: ahí no estás parado, esto va a ser. Y ahora otra vez al otro descendiente, a esa tierra que estás pisando, estás durmiendo ahí, esa piedra que tienes ahí de cabecera, todo eso va a ser tuyo. Mira para allá hasta donde alcance a llegar tu visión, todo eso será tuyo, de generación en generación. Y otra vez, sin duda que Abraham le comunicó eso que Dios había dicho, le ha dicho a él, se lo comunicó a Isaac. Sin duda que Isaac le dio los detalles también a Jacob, de generación en generación. Y de ahí que Jacob, en ese mismo lugar, él hace una promesa ahí, hasta pelea con un ángel ahí, le dice: si no me bendices, si no haces esto como tú lo has dicho, y yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y le dice: no, así como estuve con tu padre y así voy a estar, de generación en generación. Y tenemos la 4ª generación, en la línea esa que es Judá. Miren lo que dice en Mateo 1 al 3. Los hijos de Judá, que estamos hablando de Jacob. Recuerden que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Varones, 12. Y de ahí se formaron 12 tribus y se dividió la nación de Israel en 12 lugares. Pero aún así Dios tenía una línea particular. No podía escoger los 12. Es una línea. A través de esa línea viene el Señor Jesucristo. Y dice el texto: los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares, Isaac. Los hijos de Judá. No será, dice Génesis 50, 49, 10, no será quitado el centro de Judá. Entonces hay una promesa de que va a haber reino en la tribu de Judá. Y la promesa es del Mesías. Es la línea que viene desde Adán, Set y todos los demás hasta llegar aquí. Y eso es lo que estamos viendo, de generación en generación, desde la fundación del mundo. Dios tiene su plan. Y nosotros hacemos parte de ese plan, de generación en generación. Solo que hubo época de generaciones que se apartaron de lo que Dios está diciendo y Dios les daba sus latigazos. Muchos morían porque estaban desviándose. Y otra vez, nosotros podemos tener tendencias iguales. Entonces, no será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, sí. Y eso hace referencia como a la venida de un rey.
Todo lo que está hablando de alguien que viene, la promesa de un rey que viene a reinar. El cetro, legislador, para siglo, y eso es alguien que viene como rey. Y este va a congregar a todos los pueblos. O sea, ya se va a unificar, porque es el que va a llegar a ser como el primer Adán antes de pecar, que eso fue lo que pasó. El único hombre sin pecado, la tierra, después de Adán, es el Señor Jesucristo, que no pecó. Y aquí estamos ya nosotros, a hacer imágenes conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Adán falló. Cristo vivo hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y nosotros tenemos que ser debemos ser a la imagen del Señor Jesucristo, porque la restauración es esa. Que vayamos de generación en generación promocionando que lo que Dios quiere con nosotros es que seamos como el Señor Jesucristo, el que vivió sin pecado. Más adelante ustedes van a ver que se habla que Él es el león de la tribu de Judá. Y se va a hablar siempre en ese sentido porque se apunta ya, o sea, de generación en generación. Dice el versículo 3, libro de la genealogía, eso en Mateo 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y viene la línea. Y hace este detalle. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá. Esa es la línea que tenemos ahí. Sin embargo, el primer hijo de Jacob no fue Judá. Y si ustedes van a ver, hubo varios hijos de Judá, de Jacob, que fueron más sobresalientes en muchas cosas. Pero la línea la tenía Dios a través de Judá. Así lo tenía. Y por eso ahí está la lista, Jacob y a sus hermanos. Que se enfatiza ahí, porque ahí no va a presentar otras cosas. Pero él dice, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, pero como se quiere llevar de la línea, y después dice, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y ahí viene todo eso hasta que llega hasta Cristo. Entonces, en todos esos contextos, independientemente de cuál sea la generación, independientemente de cuál sea el personaje a través del cual Dios está llevando la línea, Dios fue claro con cada generación, Dios fue claro con cada uno de esos personajes en darle la información suficiente y necesaria de lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Y a cada uno se lo recordaba. Estamos viendo el ejemplo de Abraham. Dios le dijo con claridad, lo llamó desde allá y vas a hacer esto y esto otro, y después llama a Isaac y le dice lo mismo, y después Jacob llama y le dice lo mismo, y ya viene en la descendencia de Judá lo mismo. Y llegamos al que cumplió perfectamente todo, que fue el Señor Jesucristo. Si no, ellos siguieron andando y llevando una línea hasta que llegó aquel que fue sin pecado. El otro detalle aquí, en ese contexto de lo que se estaba dando allá, en el asunto de generaciones, ahí el trabajo se daba en ámbitos familiares, porque estamos hablando de cosas generales del pueblo de Israel, de generación en generación. Pero aquí, hablando de cosas, vamos a decir, más privadas, de familias en particular. Cuando se dan las leyes, Dios comienza a hablar con o se va dirigiendo a cada uno de los, vamos a decir, los líderes de las diferentes tribus y de los jefes de las familias, y que cada uno asuma un compromiso. O sea, este es el jefe de la familia, usted es el jefe de la tribu. Bueno, ustedes son los que van a presentar esto. De ustedes depende que su familia, esto se mantenga, y que esta generación tenga estas características y que promocione esto. Que eso es lo que se va a ver. Y ahí se va a decir de una y esto que yo te enseño ahora se le enseñará a tus hijos, y tus hijos a sus hijos. Y dice de generación en generación. Es decir, que eso no debe quedarse en ningún momento o cortarse en ningún momento.
Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y dice, el propósito es que los pongáis por obra. Eso cuando entren en la tierra prometida, porque Dios lo va a meter allá y dice, esto es lo que van a hacer. El otro propósito, en el contexto de poner por obra, es este énfasis que dice aquí: para que temas a Jehová tu Dios. ¿De dónde viene el temor que uno tiene del Señor? De guardar su palabra. Y es interesante que en otra parte va a decir, ya en el versículo 6, que estas palabras van a estar en tu corazón. Porque miren, y anoche estábamos haciendo un comentario alrededor de esto. Todos los que estamos aquí sabemos versículos de memoria bastante. Si nos ponemos a hacer una lista y escribirlo, y cada día que pasa, este no lo he escrito, y este no lo he escrito, y este no lo he escrito. Y él está diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y le dice, esto es lo que tienen que enseñar. O sea, cada familia y cada líder o cada jefe de la tribu iban a promocionar eso. Eso es lo que van a enseñar. ¿Y qué es lo que tienen que promocionar? Que pongan eso en práctica, para que lo pongáis por obra. Si ellos no estaban teniendo temor de Dios, era porque no estaban practicando lo que podían conocer. Y de ahí viene el otro énfasis. Él dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y entonces dice, tú, primera generación, tu hijo, segunda generación, y el hijo de tu hijo, tercera generación, pero para que no se, dice ahí, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Pero miren el énfasis. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto, y esto es diario, no es a veces, y viene el énfasis después en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso me está hablando de entender. Puede aprenderse de memoria cosas. Recuerden lo que se presenta en toda la Biblia con respecto al corazón. Del corazón es donde salen todas las cosas. Y hay un texto que dice que de la abundancia del corazón, bueno, si esas palabras están sobre el corazón, eso es lo que debería salir. Y dice el versículo 7, la otra cosa que tienen que hacer: repetirlas a sus hijos y hablar de ellas en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, por generaciones, por las generaciones. El otro énfasis, y este es un detalle bastante particular, lo que Dios le prometió hacer a cada uno de aquellos que llamó, que iba a protegerlo, que lo iba a llevar, que iba a limpiar todas esas naciones, lo iba a meter ahí allá. Eso Dios lo cumplió al pie de la letra. Tanto así que las personas que eran enemigos de Israel, ellos eran enemigos de Dios, y Dios los trataba con dureza. Entonces, Dios tiene guerra con los enemigos de su pueblo, y eso lo va a tener siempre de generación en generación. Dice el versículo 8: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Recuerden que tal pueblo de Dios, tal pueblo salió de la esclavitud en Egipto, están en el desierto, van transitando por allá, y hay un pueblo ahí, los amalecitas, y no los dejan pasar, no quieren dejarlo pasar, y quieren pelear con ellos. Pero ya Dios los había liberado. Entonces Dios les va a conducir por el camino, y todo enemigo que apareciera, porque Él le dijo que lo va a llevar a la tierra prometida, todo el enemigo que apareciera, Dios lo iba a quitar del camino. Lo que pasa, como más adelante vamos a ver, es que ellos no estaban confiados en eso. Ellos querían hacer las cosas de otra manera.
Pero si ya Dios le había dicho, oye, yo dije que te voy a meter allá en la tierra prometida, no importa qué pase, yo te voy a meter en la tierra prometida. Pero ellos no están confiando en eso. Y entonces se asustan. Y después más adelante vamos a ver que aún mandan a revisar la tierra allá y vienen algunos dando una información por el miedo que tienen. Y Dios se enfurece con ellos. Oye, ¿no están viendo todo lo que yo estoy haciendo a su favor? Van a decaer. Pero aquí, Amalek peleó contra Israel. Y dice el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo. Pero entre los versículos 9 al 12, ahí se da detalle. Recuerdan, esa es la vez cuando están peleando y está Moisés con la mano así alzada y tienen que agarrarlo ahí para... Cuando la mano se le bajaba, prevalecía Amalek. Y cuando se la subía, Israel. Eso fue en ese momento. Y Dios estaba enojado, que miren lo que dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, esto tiene que quedar registro, escribe esto para memoria en un libro. Es decir, esta gente, usted tiene que decirle a su hijo que esa gente son sus enemigos. Dios está haciendo en ese momento eso, porque Él tiene que cumplir lo que se ha trazado con su pueblo. Y Él cumple lo que se ha trazado. Su pueblo es que a veces andamos extraviados. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué. No dice que los desaparezca, sino que Él mismo, que traeré. Y a Josué, ¿por qué se lo dice a Josué? Porque Josué es el jefe del ejército, es el que está haciendo las conquistas, el que va a hacer las conquistas. Entonces, cuando lleguen allá y encuentren un ejército, eso no lo vayan a dejar. Porque Dios tenía algunas de esas naciones que les iba a dejar, pero entre estas no. Y eso es para resaltar que Dios es celoso con los suyos en el contexto de generación en generación. Ahora, en otras partes, Él va a decir de que Él visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces Él también va disciplinando a aquellos que no hacían lo que Él les había mandado hacer. Y dice el texto ahí que lo va a desaparecer de debajo de la tierra. Y Moisés, él hace un altar después de la victoria. Entonces Jehová es nuestro estandarte, Él nos ha liberado. Él dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Se levantó. ¿Cuál es el trono de Jehová en ese contexto? Dios está sentado en su pueblo, según eso. Dios está ahí. En el contexto nuestro es más literal, porque Dios está en nosotros. Es decir, que nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo. El templo, eso es el trono de Dios. Es más, hay hasta algunas imágenes que se hablan en el corazón de que hay que sacar ciertas cosas, porque en el corazón hay un trono, hay una imagen que tiene un trono ahí donde debe estar Cristo y sacar las demás cosas, como para ilustrar el asunto. Pero ahí el énfasis es que cuando Dios llama a alguien, Él llega para reinar y lo defiende. Y eso es claro ahí. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces no importa cuál sea la generación, Dios va a defender en ese sentido. Otro detalle, y en esto no vamos a mirar tanto todos los textos, porque en otra oportunidad lo vamos a ver, pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estoy hablando contextualizándole generaciones particulares y eventos particulares que se llevaron o se desarrollaron en el transcurrir de la historia de Israel.
de generación en generación. Pero en el Antiguo Testamento se habla de tres generaciones del pueblo de Israel, y que son presentadas aún en el Nuevo Testamento como ejemplo. Si ustedes recuerdan, en Números, en el capítulo 13, en el capítulo 13, Dios le dice a Moisés que envía unos hombres a revisar la tierra donde él los va a meter, que se den cuenta qué tipo de gente hay allá, las edificaciones que hay, las ciudades que hay. Y Moisés lo que hace es escoger un jefe por cada tribu. Entonces son 12 que van, y esos se van a revisar la tierra. Y Dios le está diciendo que Dios, con todo lo que viene haciendo, todos los milagros y todas esas cosas, esta gente tiene que estar entusiasmada para esto. También Dios quiere hacer una cantidad de cosas a su favor. Y los mandan. Ustedes recuerdan que allá ellos ven toda la tierra, y allá 10 de ellos se vienen dando una información negativa. Y miren, en el versículo 25, Número capítulo 13, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero, versículo 28, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y comienzan a dar mala fama 10 de los que fueron, teniendo todo la evidencia de que Dios les va a meter, teniendo evidencia de que Dios viene haciendo milagros y que no hay nada que pueda con Dios, pero aún así ellos están desconfiando y quieren apartarse. Una generación que no solamente son incrédulos ellos, sino que quieren desanimar a otros, porque ese es otro lío. Hay personas que no les gusta hacer las cosas y vienen y estorban a lo que le están haciendo. Y aquí Dios se enojó bastante con esta gente. Solamente 2 de ellos, dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de la tierra y mal de toda esa gente. Dice el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Toda esa información en contra de lo que Dios había dicho. Y ahí ustedes van a ver en el capítulo 14 detalles más de todo eso, de una generación incrédula. Y eso es eso, porque están viendo las cosas, están viendo las evidencias, están viendo lo que Dios está haciendo, pero aún así no creen. Y es lo que se viene dando desde Génesis. Ustedes van a ver de ahí, después va a hablar, capítulo 14, va a hablar Josué, que fue el otro que vio la cosa buena. Dice el versículo 6, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y Jehová si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis
al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temamos. Él está tratando de infundir. Y miren lo que dice nosotros. Entonces toda la multitud habló de apedreados. Interesante. Hay que dicen, no, es que hay que hacerlo. Pero hay una multitud que dice, más bien, no, hay que matarlo. Y ahí es donde Dios, dice el versículo 11, le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y miren la terminología que está usando. Esas personas están irritando a Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Si yo les he hecho todas estas señales en medio de ellos, ¿por qué no creen? Eso dice el versículo 11. Y de ahí en adelante, todos son detalles que evidencian la molestia que tiene Dios, de tal manera que quiere matarlos, y tiene Moisés que interceder para que él no los mate. Y dice en el versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Esa es una de las palabras más fuertes que aparecen en el Antiguo Testamento, hablando de Dios para referirse a alguien, para referirse a su pueblo en particular. Allí eso es uno de los textos donde evidencia que Dios está llevando cuenta de las cosas mal hechas de alguien. En otra parte te van a decir que los pecados los echa al fondo del mar, que los echa detrás de sus espaldas, que los echa de como está del norte al oeste. Hace distancia, pero aquí está más bien anotando. Dice ya 10 veces, y al mismo tiempo él reconoce, pero aquí hay dos, y está Caleb y está Josué, y ellos son los únicos que van a poseer la tierra. Y dice el versículo 28, Dios le dice a Moisés, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han muerto, han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es ahí donde viene la razón por la cual duraron 40 años en el desierto. Ellos duraron 40 años revisando la tierra, y Dios les mostró todos los detalles. Y dice el versículo 22, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que consiste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Después, versículo 36 en adelante, comienza a dar detalle del desastre, y comienza con aquellos 10 que estaban dando la mala fama. Dice el versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra,
murieron de plaga delante de Jehová. En otros contextos, Dios le decía: vayan y maten, traspásenlo con una lanza o mátenlo a filo de espada. Aquí Él lo hace personalmente. Y con todo el desarrollo de eso, lo que ustedes van a ver es que esa generación no pasó. Por eso se reconoce la generación del desierto, una generación incrédula, en contra de lo de Dios, en contra de las evidencias divinas, y en contra de Dios, viendo evidencia, teniendo escritura. Eso es peligroso. Porque una cosa es cuando uno infringe la ley porque la desconoce, pero otra cosa es cuando yo sé que eso está malo, pero yo lo voy a hacer. Y eso es lo que está pasando con esta gente aquí. Ahora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la generación que más información se da, de una generación mala, es la generación del desierto. Y en algún momento, en el futuro, si Dios permite, nos vamos a dedicar a esa parte de esa generación en el desierto. Una generación que no dispuso su corazón, una generación que están pensando en lo que tiene en su corazón. Eso se da mucho detalle. Entonces hay una generación en el desierto que es una generación incrédula y es usada en el Nuevo Testamento como un ejemplo de una generación que tiene consecuencias delante de Dios. La otra, la generación de la conquista de la tierra prometida. Recuerden que entonces Caleb, Josué, ellos conquistan la tierra. Se da información eso en el capítulo 2 de Jueces, y dice que hacen de todo y conquistan la tierra. No se dan tantos detalles ahí, pero se habla de esa generación y literalmente se dice eso. Él dice: y todos estos fueron recogidos, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y después dice: y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y es una generación libertina, que es donde entra el libro de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Dios está tratando de esas generaciones. La pregunta siempre es: ¿qué tipo de generación, a cuál tipo de generación pertenezco yo? Dios condena generaciones generales, pero Dios, como estamos viendo, también resaltó personajes desde cada una de esas generaciones. Es decir, que puede haber una generación catalogada como mala, pero eso no quiere decir que Dios no tenga una línea de escogidos ahí, que no tenga un remanente, porque eso pasaba en todos esos contextos. Pero ahí, esa es una que en cualquier momento hablaremos de eso, si Dios así nos lo permite. Y termino con esto por hoy. Dios trabaja entre los seres humanos por generaciones en el proceso de enseñanza y capacitación, es la palabra. Y hay un versículo, pero veamos primero esto. En el Nuevo Testamento, primera generación, el apóstol Pablo; segunda generación, Timoteo; tercera generación, hombres fieles; cuarta generación, otros. ¿Recuerdan el texto? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán o que sean idóneos para enseñar también a otros. En el contexto del Nuevo Testamento se habla de generaciones en muchos aspectos. Y uno de los aspectos más sobresalientes está relacionado con esa secuencia de mentoreo o esa secuencia del discipulado, donde se habla siempre de un maestro y un discípulo, y que el discípulo va a tener otro discípulo, y eso es una cadena. Así se presenta en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se presenta de otra manera. Sin embargo, en el fondo, en la práctica, eso se evidenciaba igual. Pero ahora esto es para que nos demos cuenta que aún en el contexto de las generaciones hay generaciones que sirven, hay generaciones que lideran, hay generaciones que trabajan, y en cada generación hay algunos que hacen más que otros. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de pronto en lo que nosotros vamos a hacer aquí.
Porque eso, lo que hacemos aquí, eso no es algo que está en las Escrituras. Las Escrituras te hablan de hacer discípulos, de evangelizar, de visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, de levantar al débil y al caído. A eso me estoy refiriendo. No que si yo predico, que si yo enseño, que si yo dirijo, no, eso. En la Biblia tú no vas a encontrar eso. Entonces la evaluación no está por ahí. La evaluación está en lo que está diciendo los textos bíblicos, de qué es las cosas que uno debería estar haciendo, en qué debería estar uno ocupado. Que ese es uno de los estudios que estamos tratando de promocionar, hablando de lo que es el cuerpo de Cristo y la actividad de cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Estas cosas son una invención de nosotros. Y a veces está peleando por esto, que Dios no lo tiene en su palabra. Repito, y lo seguiremos diciendo una y otra vez, porque no está ahí. Es en la actividad propia de cada miembro, y a eso se refiere él. A eso se refiere él. Y miren, en el texto dice: lo que has oído de mí. ¿Quién es ese de mí? Él, el apóstol Pablo. Esa es la primera generación. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Él está entrenando a otro discípulo para ser manejo de guía, de dirección, de liderazgo dentro de un grupo. Él está, ese es su discípulo. Esa es la tarea de él. Y ahí aparece: el has oído, el que oye es Timoteo. Esa es la segunda generación, y ese también encarga. Por eso vemos ahí, segunda generación, Timoteo, ¿qué hace? Él escucha lo que le está diciendo su maestro, que es la primera generación, y él va a encargar, haciendo el papel ya de maestro a otros. Y estamos viendo el proceso de generación en generación. La tercera generación, hombres fieles, ahí dice: encarga literalmente a hombres fieles que sean idóneos. Y eso se va a dar. Entonces, hay alguien que entrena a alguien, y una de las tareas, tú debes comunicar eso. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos hablando culticamente, o de las actividades que nosotros hacemos. Eso habla del trabajo que tiene uno como miembro del cuerpo, que es identificado como la actividad propia de cada miembro. Eso no me lo agenda el pastor, eso no me lo agenda el liderazgo, eso me lo agendó Dios en su palabra. El espacio para hacer eso no es aquí. El espacio para hacer eso es en las casas, en la calle, en cualquier parte. Aquí seguiremos haciendo los cultos, cantándole al Señor y haciendo todo lo que hacemos, pero el trabajo nuestro, según las Escrituras, es fuera de estas cuatro paredes. Así está registrado en la palabra. Y eso debe hacerse de generación en generación. Y decimos, sin dejar de cultivar, pero que no sea el culto, el énfasis, o lo que nos permita medir. Los cultos no nos permiten medir cosas, a no ser que vivamos cosas de este sistema. Los cambios en la vida de las personas son los que evidencian el desarrollo y la madurez dentro de las personas, no la afluencia a los diferentes cultos que podamos tener. Bíblicamente eso está establecido así. Estos hombres fieles que sean idóneos para enseñar, dice ahí, a otros. Entonces es una cadena de generación en generación en todos los contextos. Eso no tiene vuelta de hoja. Como alguien dice, eso está escrito en una sola página, no hay que pensarlo tanto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ese es el primer round. Ese es el primer round introductorio. Después detallaremos, si Dios permite, otros aspectos de la misma temática. Entonces vamos a orar, que Dios nos ayude a pensar en la posición que tenemos en el lugar donde estamos, en la familia, la generación a la cual pertenecemos en la iglesia, en el barrio, en cualquier parte, y que nos ubiquemos desde la perspectiva que Dios bíblicamente ha establecido.
doy gracias por tu palabra. Gracias porque hemos revisado los textos, Señor, y hemos enfatizado o tratado de enfatizar lo que los textos están diciendo. Reconocemos que tú estás obrando así, porque así se registra en tu palabra. Reconocemos que somos parte de un grupo, de una familia, de una congregación, de un barrio, y que pertenecemos, Señor, a varios círculos generacionales. Permítanos ser instrumentos tuyos, Señor, y que la línea genealógica, Señor, de la fe pueda ser, Señor, pronunciada y evidenciada a través de nosotros en cualquier círculo generacional en los cuales tú nos permites vivir. Gracias por ser nuestro Dios y por cumplir con cada generación, con cada uno de los que hacemos parte de esa generación, como dices en tu palabra, que tú nos has sido refugio de generación en generación. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana, si Dios así nos permite,